Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Tal y como les anunciaba Ezequiel Molina antes de la pausa, tenemos hoy día la compañía de Laura Castellano, quien es la directora ejecutiva de Infadomi. Infadomi es la industria farmacéutica dominicana, ¿verdad? Sí. Hemos querido que ella venga por el programa porque en días pasados se estuvo manejando en la opinión pública una información acerca de los precios de los alimentos, declaraciones que se hicieron, y además se ha estado manejando el tema de las medicinas ilegales y en cierta medida también lo que son las políticas públicas con respecto a esto, la forma como el gobierno actúa para defender a lo que es la ciudadanía en una materia tan importante y tan crucial como lo es el tema de los medicamentos. Y también hay algo que yo quisiera que Laura también nos comente, que es el tema de las medicinas para tratamiento de enfermedades catastróficas, que creo que también en el país hay problemas con esto. Así que bienvenida, Laura, al programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder tener la oportunidad de discutir los temas con un criterio técnico, un criterio económico, una perspectiva objetiva, y es siempre lo que he encontrado aquí en Agenda Económica, así que les agradezco la invitación para estar nuevamente con ustedes. A nosotros también nos gusta mucho, nos complace compartir este programa contigo, porque sabemos que tú eres una persona que siempre está en el trabajo sano, una profesional de mucha calidad, de mucha seriedad, y además una persona que merece la admiración de todos nosotros por lo que es tu comportamiento en la vida pública. Gracias, me honra estar aquí con ustedes. Entonces, hablemos de medicamentos. Vamos a ver. Bueno, a mí, escúchame que yo quiero hacerte la pregunta inmediata, Laura. Perfecto. Porque a mí este asunto de los medicamentos, siento que hay una provincia específicamente que es la que más incide en el asunto de vender, no sé si medicamentos ilegales o medicamentos irregulares. No sé cuál es el término más idóneo. Lo que a mí más me preocupa, adicional a la informalidad y a la competencia desleal que provoca, es si son fidedignos esos medicamentos, si están hechos con las normas y con los componentes reales para, por ejemplo, diríamos, cualquier medicamento X que tiene que tener unos componentes proporcionales, si cumple también con eso. O sea, eso me preocupa tanto como que sea informal el negocio. De hecho, eso es lo más preocupante y debe ser lo más preocupante. Cuando hablamos de un medicamento ilegal, en este caso ilegal con un tono de mayor gravedad que simplemente irregular, aunque uno quede incluido en el otro, pero son medicamentos que por distintos motivos entran en conflicto inmediato con la ley, ya sea a nivel de la regulación sanitaria, ya sea a nivel de la Ley General de Salud, que tipifica claramente como crimen la falsificación de medicamentos. Efectivamente, un producto pudiera traer conflicto comercial con una empresa sin que pusiera en riesgo la salud de las personas. Correcto. No es el caso de lo que pasa en Moca, que es la ciudad con la provincia de Espaillat, que ha tomado un lamentable liderazgo en este tema, porque precisamente ha demostrado ser un problema donde las autoridades, sí, por eso digo lamentable liderazgo, porque realmente es un liderazgo que ojalá que no tuviéramos que verlo. Lamentablemente la provincia de Espaillat es puntera en este tema, a pesar de que no es la única. Hay otros municipios del país, incluso algunos cercanos a esta zona, Salcedo, Licey al Medio, que tienen también bastante penetración de productos ilegales, así como zonas de aquí, de la misma parte metropolitana de Santo Domingo y del Distrito Nacional. Villa Consuelo, por ejemplo, es un sector donde hay un movimiento bastante intenso de medicamentos irregulares. Pero al final de cuentas, un medicamento falsificado, por ejemplo, tiene dos componentes: un componente de riesgo de salud pública y un componente comercial. Y aunque el componente comercial es, por supuesto, el que nosotros nos
concierne más por la naturaleza de lo que somos una asociación empresarial, el problema de mayor gravedad es un problema de salud pública. Cuando hablamos, por ejemplo, de un episodio como el que pasó hace 2 años y algo, con las gamma-globulinas humanas, que en el Cibao, específicamente en Santiago, murieron varias personas por la aplicación en hospitales públicos de gamma-globulinas que resultaron ser antibióticos y que por lo tanto las personas murieron porque no recibieron el tratamiento que debían recibir, pues ahí uno ve claramente que esto no es un simple conflicto comercial, ni un simple conflicto marcario, ni una simple lesión comercial a una empresa. Es un problema de salud pública real, un riesgo inminente que se corre permanentemente la población que tiene acceso a esos productos. Lamentablemente hay un problema de conciencia también. La conciencia desde el mismo paciente debería estar, pero sobre todo la preocupación de las autoridades de tener muy claro que ese es un tema nacional y que debería ser una preocupación de primer orden. El hecho de que sigue en la agenda, lamentablemente muestra que no hay tal preocupación a tal nivel. Y es un tema grueso, Sí. muy grande, porque yo tengo aquí una declaración de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, la ARAF, que decía que el negocio de las medicinas ilegales estaba alcanzando los 800 millones de pesos estimados, ¿no? Porque así esa cinta no, tal vez no se sepa con exactitud, pero estamos hablando de cifras mayúsculas. Y de por sí es una cifra modesta, porque siendo un mercado negro, no hay una medición real que pueda traer un número exacto de cuánto Y mueve. ese es el efecto tangible. Por supuesto. Estamos hablando del efecto intangible, que es peor. Claro, porque es una informalidad. Hablamos, por ejemplo, de Moca, pero pocas veces nos referimos a lo que pasa donde una camionetica va de un barrio a otro, vende cacerolas, vende plátanos y vende medicamentos. Medicamentos expuestos al sol, a condiciones que no son adecuadas para la conservación y que por lo tanto, sean ilegítimos o no desde el inicio, no son condiciones de dispensación. O sea, que las prácticas irregulares del mercado llegan más allá de lo que pasa en los mercados irregulares, pero al final son medicamentos que ponen en riesgo la salud de la población. Sí, porque una medicina que no sea ilegal en su origen, su fabricación, se convierte como tal por el proceso de mercadeo del producto que requiere de determinadas condiciones y que puede someterse a procesos que generen descomposición o transformación del medicamento por el calor o por las condiciones generales en el cual se mercadea el producto. Entonces, y eso es algo que sí se mide claramente. Un producto, por ejemplo, que es expuesto a cambios de temperaturas, cuando necesita tener una temperatura estable, normalmente simplemente un ambiente fresco, pero en algunas ocasiones incluso cadena de frío. Pero en un caso o en otro, los cambios de temperaturas van afectando inmediatamente la efectividad de un medicamento. Un medicamento que en un momento se analiza y que tiene una curva adecuada, se expone a ciertos cambios de temperatura e inmediatamente esa curva empieza a descender y es lo que refleja la efectividad del producto. De hecho, hay pruebas que se hacen con los medicamentos que son precisamente de estabilidad acelerada, que es sometiéndolo a cambios de temperaturas para procurar ver qué tan rápido se descompone el medicamento. Eso es una excelente señal de que sencillamente esos cambios, esos problemas en la dispensación del producto hacen que ese producto sea tan peligroso como uno que sencillamente es ilegal desde el principio. Entonces hay un componente ahí de conciencia de la población. Sí. Un ejemplo de eso es que si uno se fija bien, prácticamente todos los medicamentos traen una indicación que dice cómo debe mantenerse ese medicamento en términos ambientales. Pero el que ellos venden no, Luis. El que ellos venden no lo dice. Claro que no lo puede decirlo. Y aún si lo dice, el problema es que no se cumple. Yo no quisiera, quiero hacer una aclaración de que esta opinión que voy a dar no tiene que ser necesariamente la opinión tuya ni la de Luis. Pero definitivamente esto es un problema político, esto no es un problema económico. Es un problema que no se resuelve por la política, porque todos los políticos de Moca, lo que tienen que ver con esa localidad, senadores, diputados, síndicos, todos han sido, diríamos, casi cómplices de esta situación. Y no se resuelve sencillamente por un voto, para no echarse esa provincia encima. Eso es lo lamentable del caso, que se sea
desde las autoridades muy miopes en cuanto al costo político que implica esto, porque lo ven de forma inmediatista. Si yo intervengo voy a tener un costo político porque voy a tener la antipatía de los que compran y de los que venden. Pero yo me pregunto, el costo político de que pase un incidente en el cual mueran personas es un costo político que igual pasa una factura importante de parte de la población. O sea que al final de cuentas coincido totalmente en que es un problema de voluntad política, pero se trata de una voluntad política que debería estar, porque lo que demuestra es que no se tiene total conciencia del riesgo que se corre República Dominicana con esto. El hecho de que seamos un país de condiciones económicas precarias para la mayor parte de la población evita que se tenga una cifra real respecto a las personas que se ven afectadas por este tipo de circunstancias. Si aquí estuviéramos, como por ejemplo en Estados Unidos, donde una persona muere y se le hace autopsia para saber por qué murió, aquí probablemente estuviéramos hablando de una cifra que fuera bastante preocupante con el tema de los medicamentos. Ahora, Laura, ¿qué falsificados? tanto ha recibido el país en términos de presión extranjera de esas multinacionales que se representan aquí, ya sea que la fabrican por licencia o la importan? ¿Qué tanta presión se ha recibido de esa ilegalidad porque se están afectando esas firmas? Las multinacionales en ese tema son bastante activas, tanto lo que tiene que ver con falsificación como lo que tiene que ver con contrabando de productos, porque también se da una práctica de traer desde otros países productos de multinacionales que por razones X varias pudieran tener un precio distinto en esos mercados. Igual son productos que primero no son regulares porque no tienen el registro sanitario de República Dominicana, y segundo porque no se sabe en qué condición son trasladadas al país, en maletas, expuestas al calor en un avión, luego en aeropuertos, luego en almacenes, y por supuesto ese tránsito de ese producto pues no garantiza que sea efectivo al final. Sigue siendo un problema de salud pública, y las multinacionales son activas donde se siente muy poca actividad y muy poca voluntad desde parte de las autoridades de salud, a pesar de que, por ejemplo, hace un par de años el presidente de la República creó una comisión interinstitucional con el propósito de que se pudiera trabajar con el tema, una comisión que es mixta, está integrada por actores del sector privado y actores del sector público, más del sector público que del sector privado, y eso hace que al final de cuentas pues el trabajo de la comisión sea lento, sea limitado y que no puede exhibir unos resultados satisfactorios a esta altura. Sin embargo, uno de los altos directivos de la ARAF dijo en esta información que yo tengo aquí que tienen 20 años luchando contra el flagelo de los medicamentos ilegales, y que es un tema que, a pesar de que cíclicamente sale a la luz pública, nunca se le pone la atención debida y sigue ahí. En materia de cobertura de riesgo, y este es un riesgo muy importante porque estamos hablando de la salud humana, eso se le llama desde el punto de vista político ceguera voluntaria. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Moca, yo supongo que muchos de sus políticos en cierta medida reciben el apoyo de esas organizaciones que manejan ese negocio ilegal cuando están en los procesos electorales, y en otras ocasiones algunos beneficios, y por eso entonces tienden a hacerse a un lado o a dejar pasar, no enfrentar el problema, porque detrás de esa actitud están los beneficios que ellos puedan sacar desde el punto de vista político o desde el punto de vista del apoyo que puedan recibir de sectores que se benefician de este tipo de cosas. Y eso no ocurre solamente en el caso de la medicina. En muchísimas otras actividades se dan estas situaciones donde los políticos reciben, por ejemplo, el caso de la grancera, que lo manejamos mucho aquí, que hacen tanto daño al medio ambiente. Hay sectores económicos que tienen el apoyo de sectores políticos o que tienen por lo menos el visto bueno de estos sectores para continuar dañando lo que es el interés público, el medio ambiente y en este caso la salud pública. Eso pasa, y entonces mientras nosotros sigamos con este dejar pasar y con esta actitud y con este comportamiento, especialmente de quien tiene que aplicar la ley, no vamos a avanzar. Al final de cuentas, una actitud complaciente de parte de las autoridades con ese tema termina siendo una forma de complicidad. En el caso de Moca, eso queda muy claramente reflejado con una propuesta que hizo la Sala Capitular de Moca en una ocasión. Los regidores propusieron legalizar a través de la Sala Capitular a todos los puestos de medicamentos. Cuando el problema de los puestos de medicamentos
no es que haya ningún estigma en que cierto sector comercial quiera dedicarse a vender medicamentos. El problema es que no llenan las condiciones sanitarias para hacerlo, ni les interesa llenarlas tampoco. Claro, porque si les interesara llenarlas, solamente tienen que hacer un mínimo de estructura adicional y adquirir los medicamentos por las vías legítimas. Sí, solicitar la autorización a salud pública y ya serían establecimientos regulares. Hay que pagar impuestos, hay que comprar, pensiones, de muchas cosas más. Y sobre todo comprar los medicamentos por las vías legítimas y no vender medicamentos que son vencidos, que son falsificados, que son contrabandeados, que se les cambian las etiquetas, etcétera. Entonces, el problema no está en que creemos las condiciones para favorecer ese grupo. Si se quiere de verdad hacer un cambio, debería crearse las condiciones para promover, sí, efectivamente, que se regularicen, pero estar en la disposición de sancionar a los que no lo hagan. Exacto. Que es el gran problema que hemos tenido. Autoridades que van en una bonita intervención mediática, terminan pues cerrando algunos de estos puestos, pero a los 2 días los puestos están abiertos de nuevo. Tenemos que hacer una pausa, pero yo diría, y voy a dejar una pregunta en el aire, si se quiere, se quede en el aire. ¿Por qué Moca? ¿O por qué Moca? Ahí es una historia vieja, pero Juan Medicina nos la podrá contar. Nos regresamos en breve.